Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar este espárrago del lado derecho de sus pantallas. En la descripción del video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Comencemos. Venimos a vista lateral y croquis. En esta vista vamos a ejecutar una circunferencia de diámetro de 30 milímetros. Damos la medida correcta y procedemos a extruir. Esta extrusión es de 100 milímetros, entonces venimos a operaciones de extruir y vamos a darle la medida de 100 milímetros. Ya aceptamos. Ahora, para el inicio de nuestra espiral tenemos que realizar un nuevo plano. Para ello venimos a croquis, a operaciones, perdón, y geometría de referencia, plano. En este plano vamos a darle la distancia de separación de 6 milímetros e invertimos. Aceptamos. Ahora en este plano vamos a ejecutar una nueva circunferencia de diámetro de 42 milímetros, que va a ser guía para nuestra hélice. Colocamos una circunferencia de 42 milímetros y aceptamos. Ya, venimos a operaciones y vamos a curvas, hélice y espiral. Ahora sí, aquí vamos a seleccionar altura, que es la distancia de separación que tenemos de todo donde va a conformar la hélice, que tenemos una distancia de 80 milímetros con 6 revoluciones y aceptamos. Ya, ahora sí, venimos a vista frontal y necesitamos que en esta vista se ejecute nuestro inicio de hélice. Entonces, para ello venimos nuevamente a hélice, editar operación y vamos a cambiar el ángulo. Vamos a colocar de 90 grados, a ver si se nos coloca en la vista frontal. Ya, ahí está de forma correcta. Ya, ahora sí venimos a vista frontal, croquis, y vamos a ejecutar nuestro croquis para proceder con el barrido. Entonces, para ello voy a trazar una línea horizontal y una vertical para que me dé el punto exacto. Y ahora sí, desde este punto vamos a trazar una línea horizontal de 4 milímetros, una vertical y cerramos. Recortamos los elementos que no necesitamos y damos las medidas correctas. En este caso tenemos un ancho de 4 y la altura es de 6, que está de forma correcta. Ya, ahora sí, venimos a operaciones, barrido, seleccionamos nuestro croquis y la hélice y aceptamos. Ahora vamos a hacer el redondeo, que es de radio de 3 a cada extremo. Entonces, para ello venimos a redondeo y seleccionamos las hélices y damos el radio de 3 milímetros a cada lado. Ya, y aceptamos. Ya, y ahí tenemos nuestro redondeo. Apagamos lo que no nos sirve, en este caso es el plano y la hélice, y además nos hace falta un chaflán en cada extremo de 2 por 45. Entonces seleccionamos chaflán, seleccionamos la arista de los dos extremos y damos las medidas correctas, que es de 2 y 45, y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos de forma correcta. Control 7 para vista isométrica, revisamos. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les sirva. Adiós.